Buenas muchachos y muchachas, bienvenidos a esta primera clase del curso de Química General 2. Mi nombre es Julián Molina, yo soy el docente del curso para la sede del Atlántico del segundo ciclo 2020 de la Universidad de Costa Rica. Y el día de hoy vamos a ver un poco la teoría sobre lo que es el primer tema correspondiente a la unidad de gases. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Bueno, vamos a analizar qué son los gases, qué propiedades que tienen estas sustancias, qué sustancias existen como gases, qué es la presión, vamos a ver las leyes de los gases, vamos a plantear una ecuación conocida como la ecuación del gas ideal. También vamos a tratar la estequiometría de los gases, es decir, las relaciones entre los moles en las reacciones químicas. Seguido, vamos a explicar la ley de Dalton, de las presiones parciales, y vamos a mencionar lo que es la teoría cinética molecular, que explica por qué los gases se comportan de esa forma. Y último, vamos a simplemente mencionar la desviación del comportamiento ideal de los gases. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los objetivos de este primer tema es que ustedes se familiaricen con las leyes que predicen el comportamiento físico de los gases. ¿De acuerdo? Vamos a ver que hay ciertos parámetros, ciertas condiciones que nos permiten a nosotros predecir las condiciones en las cuales se va a encontrar un gas. Y también vamos a desarrollar un modelo para explicar las características generales de lo que son los gases. Esto va a ser con respecto a ciertas condiciones de presión y de temperatura, que son las que rigen estas leyes de los gases. ¿Okay? Nosotros sabemos que existen tres estados de la materia, ¿verdad? Son los más conocidos: los sólidos, los líquidos y los gases. Y es que para poder empezar a hablar de los gases, nosotros tenemos que conocer estos tres estados, ¿de acuerdo? Les los voy a mencionar brevemente. ¿Qué sabemos de los sólidos? Bueno, los sólidos tienen un volumen definido, una forma definida, y su estado se encuentra de esa forma porque las fuerzas de atracción intermoleculares son muy fuertes, ¿verdad? Los que les dan esas características. Ahora, entramos en otra categoría conocida como los fluidos. Los fluidos pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los líquidos? Bueno, los líquidos tienen un volumen definido. Entonces los líquidos se conocen como fluidos no compresibles. ¿Ok? Y los líquidos toman la forma del recipiente que los ocupa. Ahora, ¿qué características tienen los gases? Bueno, los gases no tienen ni volumen ni forma definidos. También son fluidos compresibles, es decir, que el volumen puede cambiar, ¿verdad? Si uno los comprime, ellos pueden cambiar su volumen. Y por supuesto que entonces las fuerzas de atracción son menores que las de los líquidos y de los sólidos, y por supuesto también sus densidades van a ser menores, ¿verdad? Es decir, su masa por unidad de volumen es menor que la de los líquidos y la de los sólidos. Les voy a mostrar ahora una representación, por decirlo así, a nivel molecular de cómo serían los sólidos, los líquidos y los gases. Si ustedes pueden ver, en este primer recipiente que tenemos acá, estos son moléculas de agua. Si ustedes ven, acá hay una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, todas estas chiquiticas que ustedes ven acá están representadas por una molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa con los sólidos? Bueno, los sólidos se encuentran muy juntos entre sí, ¿verdad? Entonces ellos forman estructuras cristalinas o amorfas, pero donde las moléculas se encuentran muy unidas.
¿Qué pasa con los líquidos? Los líquidos ya tienen una cierta libertad de movimiento que es mayor a la de los sólidos, ¿verdad? Por eso tienen esas características que mencionamos anteriormente. Y ahora lo que nos interesa a nosotros, que son los gases, las partículas, y esto lo vamos a ver un poco más a fondo cuando mencionemos la teoría cinética molecular. Las partículas se encuentran muy separadas entre sí, ¿de acuerdo? Y como se encuentran separadas entre sí, también tienen una libertad de movimiento que es aún mayor que la de los líquidos y que la de los sólidos, ¿verdad? Entonces aquí podríamos decir que este es hielo, agua líquida, y aquí tenemos vapor de agua, ¿verdad? Entonces estas representaciones nos indican la libertad de movimiento en los tres diferentes estados. Ok, vamos a mencionar otras características de los gases. ¿Qué más hacen los gases? Bueno, los gases forman mezclas homogéneas unos con otros, sin importar las identidades ni las proporciones relativas de los gases componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo, el aire. El aire que nosotros respiramos está formado aproximadamente por 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos el aire que nos rodea, ¿verdad? Bueno, no lo podemos ver porque es incoloro, pero nosotros no vemos dónde está el nitrógeno y dónde está el oxígeno, ¿verdad? Sino que esa mezcla de gases está de una forma homogénea. ¿De acuerdo? Así como, por ejemplo, si nosotros vemos una mezcla homogénea, nosotros no vemos los componentes a simple vista, no los podemos distinguir a simple vista. ¿Qué otra cosa? Bueno, las partículas de un gas se encuentran muy separadas a diferencia de los líquidos y los sólidos, que ya lo mencionamos anteriormente. Okay. Otra cosa es que un gas no tiene ni una forma ni un volumen determinados y tiende a ocupar el espacio del recipiente que lo contenga, ¿verdad? Entonces, el gas no tiene ni forma ni volumen determinados. Los gases son fluidos compresibles. Son fluidos compresibles. Estos no es que son fluidos que comprenden, ¿verdad? Son fluidos que se pueden comprimir. Es decir, nosotros podemos disminuir el volumen de un gas siempre y cuando esté en un recipiente cerrado y le apliquemos una cierta presión. Y el movimiento molecular de los gases resulta por completo aleatorio. Y vamos a decir que las fuerzas de atracción intermoleculares son muy pequeñas. Es decir, las fuerzas de atracción entre las partículas de gas son prácticamente despreciables, a diferencia de líquidos y los sólidos. Ok, antes de empezar a mencionar este término de presión, quiero mencionar algunas sustancias que existen como gases. Bueno, además del nitrógeno y el oxígeno, también tenemos otros gases, ¿verdad? Por ejemplo, como el hidrógeno, el flúor, el cloro y los muy conocidos gases nobles, también el helio, el neón, el argón, criptón, xenón, ¿verdad? Todos esos son gases nobles y se encuentran en la naturaleza como gases monoatómicos, ¿de acuerdo? Ahora sí, podemos empezar a mencionar este término conocido como la presión, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir con respecto a la presión? Bueno, los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto, ya que las moléculas gaseosas se hallan en un constante movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos estos dos cilindros, ¿verdad? De esta imagen de la figura 6.2, vemos que ambos cilindros tienen una forma diferente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que
créanme esto, estos dos cilindros tienen la misma masa, ¿de acuerdo? Y como tienen la misma masa, ejercen la misma fuerza sobre la superficie en la cual se apoyan, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que, sin embargo, este cilindro, el que es un poco más delgado, va a ejercer una presión mayor. ¿Por qué? Porque la presión tiene la fórmula que es esta, fuerza entre área, ¿verdad? Entonces, como ambos tienen la misma masa, ¿verdad? Van a ejercer la misma fuerza. Pero ¿qué pasa? Que como este tiene una sección circular más pequeña que este de acá, entonces el cilindro verde está ejerciendo una presión mayor porque esta área es menor, ¿de acuerdo? Ustedes saben que la gravedad atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, esa fuerza que se está ejerciendo hacia abajo, debido a la masa del cilindro, se encuentra de esa forma. Entonces, ¿qué es una fuerza? ¿O qué es la presión? Es una fuerza de empuje que tiende a mover otra cosa en cierta dirección. Entonces, la presión P es, de hecho, la fuerza con la que actúa sobre un área dada. Decimos que la presión es igual a fuerza entre área, o F entre A, ¿verdad? Así, por ejemplo, también nosotros podemos mencionar el gas de un globo inflado que ejerce una presión sobre la superficie interna de un globo, ¿verdad? Y una columna de gas ejerce presión sobre nuestro cuerpo, que esa es la atmósfera. Las unidades SI para la fuerza son de kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y esas unidades del Sistema Internacional de kilogramo por metro entre segundo cuadrado se conocen como Newton, ¿verdad? En pues honor a este científico. Y las unidades de presión para el Sistema Internacional son de Newton entre metro cuadrado, ¿verdad? Newton entre metro cuadrado. Y esa unidad se le da el nombre de Pascal, ¿verdad? En honor, pues, a otro científico, ¿verdad? Blaise Pascal. ¿Ok? Entonces, fuerza entre área para el sistema internacional es Newton entre metro cuadrado. Cuando nosotros tenemos un gas que está dentro de un recipiente cerrado, las partículas de ese gas chocan contra la superficie interna de todo ese recipiente, ejerciendo una cierta presión, ¿de acuerdo? Hacia los lados o hacia la superficie interior de todo ese recipiente. ¿Ok? Ahora, hay diferentes unidades de la presión, ¿verdad? Ya hablamos que los pascales, que se denominan o que se escriben como PA en diminutivo, esa es la unidad pascales. Nosotros podemos hablar de que estamos expuestos a una presión atmosférica, ¿verdad? Que esta presión es la que corresponde a la presión normal a nivel del mar. ¿Y a qué corresponde esa presión? Bueno, corresponde a la columna de gas que se encuentra sobre nuestras cabezas o sobre nuestro cuerpo. Y esa presión es equivalente a una columna de mercurio de 760 milímetros de altura, ¿de acuerdo? Que en unidades del sistema internacional es 1.01325 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Esa unidad es equivalente a 760 milímetros de mercurio, que es equivalente a una atmósfera, ¿verdad? A una atmósfera. Cuando nosotros hablamos de atmósferas, es esa presión, ¿verdad? Podemos decir que la atmósfera es lo que está sobre nuestras cabezas y también es una unidad de presión.
¿Qué más les puedo mencionar? Bueno, que 760 milímetros de mercurio, esa unidad también es equivalente a los torr. Los torr, pues es una unidad también de presión que es equivalente a los milímetros de mercurio en honor a Evangelista Torricelli, que era otro científico. Algunas unidades no SI comunes suelen expresarse las presiones de los gases, como por ejemplo las atmósferas y los milímetros de mercurio, ¿verdad? También en el sistema inglés están los PSI o libras por pulgada cuadrada, que una atmósfera o 760 milímetros de mercurio corresponde a 14,7. 14,7 PSI es igual a una atmósfera o a 760 milímetros de mercurio. Entonces, esa presión atmosférica o esa columna de gas ejerce una presión sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es la presión a la cual nosotros estamos expuestos. Y vean que esa presión atmosférica corresponde a una mezcla homogénea de gases que está compuesta aproximadamente por, nuestra atmósfera está compuesta aproximadamente por 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y aproximadamente 1% de vapor de agua. Y por ahí también pues están los otros gases, por ejemplo el dióxido de carbono, que es un contaminante, ¿verdad? Muy conocido, que ya anda cerca de las 400 partes por millón, si no más. Entonces todo esto está dentro de ese 1%. Helio, ¿verdad? Argón, y por ahí hidrógeno, hay otros gases más, ¿verdad? Todos los demás gases caen dentro de este 1%. Ustedes saben que el oxígeno es muy necesario para la vida y pues el nitrógeno es el que se encuentra en mayor porcentaje. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir la presión? Bueno, la presión se mide por medio de un instrumento que se llama un barómetro. Y ese barómetro eh, ejerce o mide la presión atmosférica a la cual nosotros estamos expuestos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los científicos, ustedes imagínense que hace muchos años, ¿verdad? Cuando no teníamos tanta tecnología, pues los científicos empezaron a hacer experimentos de cómo medir la presión de los gases, ¿verdad? Eso no estaba todavía escrito en piedra, entonces ellos empezaron a experimentar con este tipo de instrumentos que medían la presión por medio de el mercurio, que el mercurio ustedes saben que es un metal líquido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, aquí hay un cierto vacío, ¿verdad? Aquí no hay aire, sino que hay vacío. Vean que aquí hay mercurio dentro de este tubo de vidrio. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, aquí se está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gravedad pues atrae esta columna de mercurio, este mercurio que está dentro de este tubo de vidrio que tiene un extremo cerrado hacia el centro de la Tierra. Pero se ejerce una fuerza hacia arriba correspondiente a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de altura o esta altura que se mantiene acá corresponde a esta fuerza que está ejerciendo la presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? Que la presión atmosférica, representada por la flecha azul, es igual a la presión de la columna de mercurio. Y entonces ahí fue donde se dieron cuenta que la presión atmosférica corresponde a aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Y esa es la presión barométrica. Bueno, ¿qué más sucede? Que la presión barométrica varía con respecto a las condiciones atmosféricas. ¿De acuerdo? Con respecto, por ejemplo, a las nubes, los movimientos de aire
Y también varía, por ejemplo, con la altitud. Entonces no es lo mismo la presión a nivel del mar que la presión en el Chirripó o que la presión en el Everest. ¿Por qué? Porque la columna de aire que está sobre nosotros no es la misma, ¿verdad? Me refiero a que la altura de la columna pues difiere. Entonces ustedes imagínense a nivel del mar o 8 kilómetros arriba, ¿verdad? En la punta del Everest. No es la misma columna de aire. Otro instrumento que se utiliza para medir la presión, pero ahora sí, dentro de un recipiente cerrado, se conoce como un manómetro. Entonces, ¿qué es un manómetro? Un manómetro es un dispositivo que se utiliza para medir la presión de los gases distintos a los de la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este gas se encuentra acá, ¿verdad? Dentro de este recipiente cerrado. Y aquí podemos nosotros ver que, suponer que esto que se encuentra acá en negro, ¿verdad? Es líquido y es mercurio. Y aquí esto está expuesto a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Existen otro tipo de dispositivos también utilizados para medir la presión. Por ejemplo, los buceadores utilizan también un barómetro que se utiliza pues para medir la presión cuando más bien bajamos sobre la superficie del mar, ¿verdad? Entonces ya nosotros tenemos otro fluido que ya no es aire, sino que es agua. Entonces esa columna de agua ejerce una cierta presión sobre nuestro cuerpo y se mide por medio de un barómetro de este tipo de instrumentos. Acá se mide para los que les interesa pues la presión y también acá les dice también la cantidad de oxígeno que queda dentro del tanque, ¿verdad? Si alguna persona no ha buceado y tiene la posibilidad, pues se los recomiendo bastante, ya que es bastante bonito bucear. Y aquí en Costa Rica, pues es lindísimo, especialmente en la isla del Caño. Uf, pero ahí es precioso. Aquí podemos ver otro manómetro que tiene un rango de 0 a 300 PSI, ¿de acuerdo? Vamos a familiarizarnos también con esas unidades de PSI, de libras por pulgada cuadrada. Se utiliza mucho también para medir, por ejemplo, la presión de los líquidos, en sistemas de riego, en aplicaciones industriales. Entonces, ok. ¿Qué podemos decir acá? Que, digamos, la presión del gas que se encuentra dentro de este recipiente cerrado va a ser igual a la presión atmosférica, ¿verdad? Porque hay una cierta presión que se está ejerciendo hacia abajo, más la presión que ejerce este líquido, que corresponde a una diferencia de altura, ¿verdad? De donde está el líquido en este extremo y en este extremo, ¿verdad? Entonces, la presión del gas acá va a ser la diferencia de altura más la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, el nivel de este líquido estuviera acá también, es decir, digamos, si este también fuera líquido negro, hasta acá, y estuvieran a la misma altura, entonces nosotros podríamos suponer que la presión del gas sería igual a la presión atmosférica, ¿verdad? Como se indica en este diagrama de aquí. Ahora, vean este otro diagrama que está acá. Cuando nosotros tenemos que la presión del gas es mayor a la presión atmosférica, entonces tenemos una diferencia de alturas que es positiva o mayor a cero. Cuando la presión del gas dentro del recipiente es menor a la presión atmosférica, entonces la diferencia de alturas entre el extremo abierto y digamos el extremo cerrado es menor a cero. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque hay una, digamos, en este caso, diríamos que la presión atmosférica es mayor que la presión que está ejerciendo este gas de acá. Cuando la presión del gas es mayor, entonces la presión del gas es mayor acá y la presión de la atmósfera es menor. ¿Ok? Vean que, digamos, en este caso, el mercurio viene desde aquí, todo esto, hasta acá. Cuando la presión del gas es mayor a cero, vean la diferencia de altura entre el extremo abierto y el extremo cerrado. Ahora, cuando estamos hablando de que la presión del gas es menor a la presión atmosférica, vean que la diferencia de alturas es diferente. El mercurio va desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que esa diferencia de alturas nos está indicando si la presión del gas es mayor o menor a la presión atmosférica. Ok. Espero que vayamos explicando bien estos términos. ¿Qué propiedades describen a un gas? Ok, cuando ustedes imaginen un gas, entonces ya hemos hablado de la presión, ¿verdad? Que es la fuerza ejercida por el gas contra la pared del recipiente que lo contiene. Y las unidades de medidas pueden ser atmósfera, milímetros de mercurio, torr, pascal o psi, ¿verdad? El volumen es otra característica de los gases, ¿verdad? Que es el espacio ocupado por el gas. Y podemos medirlo en litros, mililitros, metros cúbicos, pies cúbicos, etc. Otra propiedad que define o que describe el comportamiento de un gas es la temperatura, que la vamos a indicar como una T mayúscula. Y la temperatura es un indicador de la energía cinética y de la velocidad con la cual se mueven las moléculas o las partículas de ese gas. La temperatura se puede medir en Celsius, en Kelvin, ¿verdad? O también en grados Fahrenheit, dependiendo de la unidad que estemos utilizando. Y otra propiedad que describen los gases es la cantidad de sustancia, que nosotros la vamos a indicar como N. Y N corresponde a la cantidad de gas que existe en el recipiente que lo contiene. Y que puede ser en gramos o puede ser en moles. ¿De acuerdo? Entonces, las propiedades que describen a un gas son la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas. Ok, esas son las 4 variables que nosotros vamos a estar utilizando para realizar ejercicios. Entonces, cuando los científicos empezaron a experimentar y a relacionar los gases, ¿verdad? A ver qué patrones regían esas propiedades, uno de los primeros fue Boyle, ¿verdad? Robert Boyle, que estuvo estudiando y relacionó de forma cuantitativa el comportamiento de varios gases. Entonces, ley de Boyle, él encontró que existe una relación inversa entre la presión y el volumen de un gas. Y esta se conoce como la ley de Boyle, ¿verdad? Esta ley, ¿qué dice? Dice que el volumen de una muestra de un gas cambia inversamente con la presión, ¿verdad? Siempre y cuando la temperatura y la cantidad del gas se mantengan constantes. Y nosotros lo podemos relacionar de una forma matemática con respecto a esta relación. Vean que la presión es inversamente proporcional a 1 entre V, es proporcional a 1 entre V. O también podemos decir que la presión por el volumen va a ser igual a una constante. ¿Qué hizo Boyle? Bueno, él hizo varios experimentos, ¿verdad? Por ejemplo, donde dentro de un recipiente cerrado,
¿verdad? Él colocaba un gas y vean que, por ejemplo, va a existir entonces una relación de presión a volumen, ¿verdad? Entonces, acá hay una cierta cantidad de gas y vean que aquí se le está aplicando una cierta fuerza, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, ¿qué observó él? Que con respecto a la presión, si él aumentaba la cantidad de masa que se colocaba sobre este disco, ¿verdad? Entonces el volumen tiende a disminuir. Entonces, entre más fuerza le haga usted a este gas hacia abajo, entonces el volumen va a empezar a disminuir. Es como, por ejemplo, cuando ustedes están inflando una llanta de bicicleta. Yo no sé si a alguno le gusta andar en bicicleta y alguna vez se han punchado. Yo me he punchado muchas veces andando en bici, entonces a veces, ¿qué le pasa a uno? Bueno, hay que cambiar el neumático y toda la cosa, ¿verdad? Sacar la llanta de la bici, bueno, buscar un parche, ¿verdad? Cuando uno va a andar en bici hay que andar preparado, porque, bueno, por ejemplo, a mí me gusta hacer mountain bike, entonces cuando yo me voy allá por Pejivalle o por Alto Varas, una vez me quedé ponchado allá por Alto Varas. Qué espanto, digo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando ustedes están inflando, ya pusieron la llanta, ya le pusieron el parche neumático y todo, entonces, ¿qué van a hacer para, para inflar la llanta? Cuando ustedes sacan su inflador, lo conectan a la válvula de la bici y ustedes empiezan a hacer ese tipo de fuerza, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ustedes cuando están inflando la llanta? Están comprimiendo ese gas dentro del volumen que es el neumático, ¿verdad? Y entre más gas ustedes le meten a la llanta, pues más va a ser la presión, ¿verdad? Y entre más sea la presión, menor va a ser el volumen. Vean aquí en este gráfico la relación de presión a volumen. Entonces, entre mayor sea la presión, pues menor va a ser el volumen. Vean aquí P2, V2, ¿verdad? Entonces aquí hay una presión mayor y ¿qué está pasando? El volumen está disminuyendo. Cuando la presión es menor, pues el volumen es mayor para la misma cantidad de gas. Aquí estamos hablando de que dentro de este volumen acá y este volumen 1 de acá está la misma cantidad de gas, ¿verdad? Las mismas moléculas. Aquí, por ejemplo, tenemos otro gráfico o otra figura que nos está describiendo esta relación de la ley de Boyle, de presión y volumen. Entonces, este es un pistón, ¿verdad? Como un pistón de un carro o el pistón de un inflador de la bici. Entonces, ven que aquí tenemos un volumen que es igual a 4 litros y la presión es igual a una atmósfera. ¿Y qué pasa cuando nosotros comprimimos ese volumen? Cuando le hacemos una fuerza, le aplicamos una fuerza en este sentido, aumentamos a nosotros aplicar una fuerza en esta dirección, estamos aumentando la presión. ¿Qué sucede? Al aumentar la presión, el volumen disminuye. Entonces, esa es la famosa ley de Boyle. Existe una relación inversa entre la presión y el volumen de un gas. Cuando no hay cambios en el número de moles o en la temperatura. Ahora, esta no es la única ley que rige el comportamiento de los gases. También existe otra ley que se conoce como la ley de Charles o la ley de Guy-Lussac. Ok, de acuerdo. Todas estas leyes lo que nos ayudan es a describir el comportamiento de los gases. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice esta ley? Entonces, Boyle se preguntaba cómo la temperatura afectaba el volumen. Entonces, él concluyó que el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante, oigan, a presión constante, aumenta de forma lineal con la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante aumenta de forma lineal con la temperatura. Entonces, nosotros podríamos decir que el volumen
es proporcional a la temperatura del gas a presión constante. Entonces vean qué es lo que está sucediendo, vean este gráfico. Conforme aumenta el volumen, conforme aumenta la temperatura de un gas, vean que aquí tenemos esta temperatura en Kelvin, aquí es el cero absoluto, menos 273 grados Celsius. Conforme aumenta la temperatura, ¿qué está sucediendo con el volumen? El volumen va aumentando. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que a presión constante, ¿verdad? Aquí estamos aplicando la misma fuerza que en este pistón. En los dos se aplica la misma fuerza P, o la misma presión P. Entonces, que a mayor temperatura, mayor va a ser el volumen. ¿De acuerdo? Después, conforme ellos fueron analizando estos datos, pues en 1848 se comprendió el significado del cero absoluto, que el cero absoluto es, por ejemplo, la temperatura más baja, que es menos 273 grados Celsius. ¿Por qué? Porque al extrapolar esta línea hasta lo más abajo, ¿verdad? Cuando ustedes extrapolan, digamos, aquí hay una serie de datos que se tomaron, cuando se extrapola esta línea, ¿a dónde se llega? A los menos 273 grados Celsius. Y el cero absoluto es, teóricamente, la temperatura más baja posible, ¿verdad? Se supone que en menos de 273 grados Celsius ya no se puede alcanzar una temperatura que sea menor a esa. Y a partir de ese cero absoluto fue que se tomó la escala de temperatura conocida como la escala Kelvin, ¿verdad? Que es la temperatura absoluta. En la escala Kelvin, si ustedes no la han escuchado, pues un grado Celsius es equivalente a un grado Kelvin, a un Kelvin, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Charles? Que el volumen y la temperatura son proporcionales. ¿De acuerdo? Cuando no hay cambio en el número de moles o en la presión. Cuando nosotros estamos relacionando propiedades de los gases, prácticamente casi siempre vamos a utilizar la escala Kelvin, ¿verdad? Eso, por convención. ¿De acuerdo? Ahora, la otra ley que vamos a analizar es una ley que relaciona el volumen con la cantidad de gas. Y esta ley se conoce como la ley de Avogadro. Entonces, esta ley nos dice que el volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constantes es directamente proporcional al número de moles. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constantes es directamente proporcional al número de moles de un gas. Entonces, el volumen es igual a una constante por la cantidad de moles de un gas. Vean, por ejemplo, nosotros podemos decir que dos volúmenes de hidrógeno más un volumen de oxígeno es equivalente o produce dos volúmenes de agua, de vapor de agua. Ahora, vamos a relacionar ciertas cantidades. Vean, por ejemplo, nosotros tenemos estos tres diferentes gases, helio, nitrógeno y metano. Los tres están a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados Celsius. Vean que la masa del gas es diferente para cada uno de ellos, ¿verdad? Para un mol de gas,
Estamos aquí hablando que para un mol de gas, la masa del helio es igual a 4 gramos, ¿verdad? Porque la masa molar del helio es igual a 4. La del nitrógeno es igual a 28 y la del metano es igual a 16. Pero no importa que nosotros estemos hablando de diferentes gases, el volumen va a ser igual, 22,4 litros. ¿Por qué? Porque el volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constante es directamente proporcional al número de moles de un gas, ¿verdad? No importa cuál gas, sino que es proporcional al número de moles. Para cada uno de estos estamos hablando que es un mol de gas. Y un mol de gas en condiciones estándar es igual a 22,4 litros. ¿Qué son las condiciones estándar? Podríamos decir, ustedes se van a encontrar ejercicios que digan temperatura y presión estándar. Las condiciones estándar son estas que ustedes ven acá. Una atmósfera de presión y 0 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ahora, estas tres leyes nosotros las podemos relacionar por medio de una ley que podríamos decir universal, que se llama la ley del gas ideal. ¿De acuerdo? Nosotros relacionamos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro y las podemos combinar para formar una ecuación maestra que nos dicta el comportamiento de esos gases. Entonces, nosotros reordenando esta ecuación, vean que si por ejemplo combinamos estos términos, uno entre P, uno entre la presión, la temperatura y la cantidad de moles, entonces el volumen es proporcional a los moles por la temperatura entre la presión. ¿Y se relacionan por medio de qué? Por medio de una constante. Y esa constante de proporcionalidad se llama R, la constante de proporcionalidad de los gases. Y esa ecuación se llama la ecuación del gas ideal. ¿De acuerdo? Y es PV igual a nRT. Y ahora, ustedes me preguntarán a mí, pero profe, ¿qué es un gas ideal? Entonces, un gas ideal es un gas hipotético, es un gas que no existe, pero cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura puede describir completamente la ecuación del gas ideal o puede describir el comportamiento de muchos gases bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Entonces, esta ecuación del gas ideal puede describir el comportamiento de muchos gases: nitrógeno, hidrógeno, helio, neón, ¿verdad? Nitrógeno ya lo puse, metano, monóxido de carbono, muchos gases, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación describe el comportamiento de una serie de gases, de un montón de gases. Ahora, entonces, la ley del gas ideal. ¿Qué es este término R? Entonces, el término R de la ecuación del gas ideal se denomina la constante de gases. Y el valor y las unidades de R dependen también de las unidades de la presión, del volumen, de los moles y de la temperatura. Entonces, nosotros vamos a relacionar esa cantidad R de acuerdo a las unidades que estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando unidades de presión en atmósferas, unidades de volumen en litros, cantidad de sustancia en moles y la temperatura en Kelvin, el número de R va a ser una constante que no va a variar y vamos a utilizar este número, 0,08206. ¿En qué unidades? Litros atmósfera entre mol por Kelvin. Si nosotros estamos, por ejemplo, utilizando unidades de
metro cúbico por pascal entre mol por Kelvin, entonces el valor de R ya va a cambiar, va a ser 8,314. ¿De acuerdo? Ahorita eso les va a quedar un poquito más claro cuando estemos realizando ejercicios. Vean acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si nosotros, por ejemplo, vean cómo relacionamos esta ecuación. Esta es la ecuación del gas ideal despejada para el volumen, ¿verdad? Estoy pasando la presión a dividir entre nRT. Entonces, para un mol de gas, un mol de gas multiplicado por la constante de los gases ideales, multiplicado por la temperatura en escala absoluta, ¿verdad? Aquí está en Kelvin, esto corresponde a 0 grados Celsius, y dividido entre una atmósfera, nos da que un mol de gas bajo condiciones de temperatura y presión estándar corresponde el volumen a 22,41 litros. Y vean que si ustedes, por ejemplo, hacen acá el análisis dimensional, aquí están moles multiplicando y vean que aquí hay una línea de división. Entonces, moles se cancela con moles, como se está dividiendo aquí, Kelvin se cancela con Kelvin y atmósferas se cancela con atmósferas y nos queda solamente la unidad de litros. ¿Verdad? Siempre que ustedes estén haciendo ejercicios, deben hacer el análisis dimensional, ¿verdad? Para verificar que la respuesta sea correcta. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio para demostrar los conceptos que hemos visto hasta este momento. Entonces, dice, cálculo del volumen de un gas utilizando la ecuación de los gases ideales. Dice, ¿cuál es el volumen ocupado por 13,7 gramos de cloro a 45 grados Celsius y 745 milímetros de mercurio? Entonces, nos están diciendo que el cálculo del volumen y utilicemos la ecuación de los gases ideales. Entonces, PV es igual a nRT. Vamos a ir resolviendo este ejercicio. Entonces, vean acá, la presión tengo que pasarla a atmósferas porque me la están dando en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hago yo para pasar la presión de milímetros de mercurio a atmósferas? Tengo que utilizar el factor de conversión. Entonces, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Multiplico 745 por 1 entre 760 milímetros de mercurio. ¿Cómo sé yo cómo acomodar ese término? Bueno, porque aquí están milímetros de mercurio y yo tengo que poner dividiendo milímetros de mercurio para que se me cancelen estas unidades y me quede atmósferas. Entonces, ya 745 entre 760 por 1 me da que es casi una atmósfera, 0.98 atmósferas. El volumen es lo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, esa es mi incógnita. Y ahora, para encontrar la cantidad de moles, porque vean que lo que me está dando de cloro es en gramos. Y yo necesito moles, ¿verdad? Porque la ecuación del gas ideal me relaciona los moles, no los gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir entre la masa molar. Entonces, la masa molar de un átomo de cloro es 35.45. Pero como estamos hablando de cloro diatómico, entonces tengo dos átomos de cloro. Entonces, 2 por 35, 2 por 35.45 me está dando 70,91 gramos por mol. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que poner a dividir los gramos con gramos para que se me cancelen gramos de cloro con gramos de cloro y que me queden moles de cloro. Entonces, 13,7 gramos de cloro corresponden a 0,193 moles de cloro. R es la constante de los gases ideales, que ya la conocemos, 0,08206,
y tengo que utilizar la escala de temperatura absoluta. Entonces, para pasar de grados Celsius a grados Kelvin, yo lo que hago es sumar 273, ¿verdad? Cuando quiero pasar de Celsius a Kelvin, lo que hago es sumarle 273. Cuando quiero pasar de Kelvin a Celsius, lo que hago es restar 273. Y aquí entonces ya tengo todas las variables para poder averiguar el volumen. Tengo que despejar esta fórmula, que es la fórmula del gas ideal. Para despejar el volumen, entonces tengo que pasar a dividir la presión. Entonces, nRT entre la presión. Y aquí me está quedando la respuesta. Vamos a ver. V es igual a nRT entre la presión. Y vean que aquí estamos haciendo también el análisis dimensional. ¿Qué hago ahora acá? Pues la operación aritmética, y esto me está dando que son 5.14 litros, ¿verdad? Entonces, el volumen de ese gas bajo estas condiciones es de 5,14 litros. Vean que en esta expresión se cancelan todas las unidades excepto la unidad de volumen. Y eso es lo que me está dando, 5,14 litros. Entonces vean cómo la ecuación del gas ideal me permite a mí predecir el comportamiento de un gas o las condiciones en las cuales se encuentra un gas, dependiendo de qué, de su presión, de su volumen, de su temperatura y de la cantidad de moles del gas. Yo creo que ya va quedando un poco más claro. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Cálculo de la cantidad de un gas utilizando la ecuación de gases ideales. ¿Cuál es la presión que ejercen 1.00 por 10 a la 20 moléculas de nitrógeno confinadas en un volumen de 305 mililitros a una temperatura de 175 grados Celsius? Entonces, estamos utilizando la ecuación del gas ideal, porque me lo está diciendo el ejercicio, y es P, presión por volumen, es igual a la cantidad de moles por la constante del gas ideal por la temperatura. ¿Qué me están preguntando? La presión. La presión en atmósferas. ¿Qué datos me están dando? Me están dando la cantidad de sustancia, 1,00 por 10 a la 20 moléculas de nitrógeno. Lo que pasa es que esto tengo que pasarlo a moles. ¿Cómo paso esto a moles? Por medio del número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de N2. Y esto sería igual a 1 mol de nitrógeno. Ese es el factor de conversión que me da el número de Avogadro. Entonces metemos estos datos en la cálcula. 1 por 10 a la 20 entre 6.022 exponente a la 23 y me da 1,66 por 10 a la menos 4 moles de N2 para poder utilizar las unidades consistentes. Volumen, ¿qué me están dando el volumen? En mililitros, tengo que pasarlo a litros, entonces 305, ¿cuál es el factor de conversión?
1000 mililitros es igual a 1 litro. Entonces, 0,305 litros es el volumen de nitrógeno. Y el otro es la temperatura. La temperatura me están diciendo que son 175 grados Celsius. Para pasar de grados Celsius a Kelvin, lo que tengo que hacer es sumar 273. Entonces, 175 más 273 es igual a 448 Kelvin. Quiero encontrar la presión. Ya tengo los moles, tengo el volumen y tengo la temperatura. Ahora despejamos la ecuación del gas ideal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasar el volumen a dividir. Entonces, voy a colocar todas las unidades para que ustedes sigan conmigo. N por R, que R es 0,08206 litro por atmósfera entre mol por Kelvin. Por la temperatura, todo esto dividido entre el volumen. Y vean que las unidades son consistentes porque nos debería quedar solamente atmósferas. Vean que moles de nitrógeno se cancelan con moles, litros con litros y aquí Kelvin con Kelvin, para que nos quede lo que estamos buscando, que son la presión, unidades de presión en atmósferas. Entonces hacemos la operación aritmética. Ustedes pueden ir haciendo esto conmigo. Y si tienen alguna duda, pueden ponerle pausa al video y lo retroceden. Y ahí me está dando que la presión del nitrógeno bajo esas condiciones de temperatura y volumen es igual a 0,02 atmósferas. Acá seguimos con densidad de gases y cálculos relacionados. Nosotros podemos averiguar a partir, seguimos con densidad de gases y cálculos relacionados. Nosotros, a partir de la ecuación del gas ideal, podemos averiguar lo que es la densidad de un gas. Acuérdense que la densidad se define como la masa entre el volumen. Densidad es igual a masa entre volumen, ¿cierto? Si nosotros despejamos la ecuación del gas ideal para que nos quede esta fórmula de acá, entonces a partir de esta fórmula que es la del gas ideal, despejamos para esta. ¿Qué hacemos? Pasamos el volumen a dividir para este lado y el RT lo pasamos abajo de la P. ¿De acuerdo? Entonces nos queda cantidad de moles entre volumen. Pero los moles son la masa entre la masa molar de la sustancia. ¿Verdad? Moles es igual a M, masa entre M mayúscula, masa molar. Donde la masa en gramos es la M minúscula y la M mayúscula es la masa molar. Vea que esto nos queda así. M es la masa en gramos. Entonces gramos
está dividido entre 1, digamos, y la masa molar son los gramos por mol. Si nosotros hacemos medios por medios y extremos por extremos, se nos cancelan los gramos con gramos y nos quedan moles, ¿verdad? Que es la N. Entonces, nosotros podemos sustituir esta N por masa entre volumen. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá se sustituyó por la N. ¿De acuerdo? Esa masa entre volumen es igual a la densidad. Entonces, esa masa entre volumen la podemos sustituir por la densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, la densidad es igual a la presión por la masa molar entre la constante de los gases ideales multiplicada por la temperatura. Y después vamos a hacer varios ejercicios con respecto a la densidad de los gases. Otro concepto que nosotros podemos relacionar es con respecto a la estequiometría de los gases. Si ustedes se acuerdan de lo que vimos en Química General 1, entonces la estequiometría relaciona la cantidad de moles y la masa en gramos entre los reactivos y los productos. Entonces, cuando nosotros tenemos tanto productos como reactivos en forma de gases, podemos también emplear las relaciones estequiométricas que nos dan las ecuaciones químicas. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, acuérdense que cuando nosotros utilizamos las relaciones estequiométricas, estamos pasando de cantidad de reactivos, depende de lo que nos estén dando, ya sea gramos o volumen, cuando se trata de gases, a moles de reactivo. Y una vez que tenemos los moles de reactivo, utilizamos la ecuación química para pasar a moles de producto. Y una vez que tenemos los moles de producto, encontramos la cantidad de producto, ya sea en gramos o en volumen. Vean que nos están diciendo, calcule el volumen de oxígeno en litros requerido para la combustión completa de 7,64 litros de acetileno a la misma temperatura y presión. Entonces, esto todo está ocurriendo, esa reacción está ocurriendo a la misma temperatura y presión. Si ustedes se acuerdan, la combustión completa produce dióxido de carbono y agua. Entonces, nos están preguntando que calculemos el volumen de oxígeno que se produce en esa reacción, cuando reaccionan 7,64 litros de acetileno. ¿Qué hacemos? Entonces, planteamos la ecuación. Acetileno reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono más agua. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Esta ecuación no se encuentra correctamente balanceada. Entonces, vamos a balancear correctamente esta ecuación. Vean que aquí yo tengo 2 carbonos y aquí tengo solamente 1. Aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 3. Entonces, lo primero que voy a hacer es balancear los carbonos. Ya aquí me quedan 2 y 2. Ahora sí, 2 por 2 son 4 y 1, 5. Pero de este lado tengo 2. Entonces, lo que voy a hacer es colocarle un 5 medios. Y ahora, los hidrógenos, si los tengo balanceados, tengo que multiplicar toda la ecuación por 2 para que me quede correctamente balanceada. Entonces, esta ecuación correctamente balanceada me quedaría como 2 moles de acetileno reaccionan con 5 moles de oxígeno para formar 4 moles de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Vean cómo se relacionan los conceptos del primer curso
de Química General 1 con los conceptos de este segundo curso de Química General 2, ¿verdad? Entonces es muy importante tener eso bien claro. Vamos a verificar que esté correctamente balanceada. 2 por 2, 4 carbonos y 4 por 1, 4. Aquí 2 por 2 son 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 2 por 5, 10. 8 por 2, 8. Y 2 por 1, 8 más 2 son 10. Entonces está correctamente balanceada. Ahora sí, como nosotros sabemos que los moles o la cantidad de sustancia se relaciona por medio de las ecuaciones de los gases ideales, podemos realizar la siguiente igualdad. Son 7. Mejor lo voy a hacer en otro color. 7.64 litros de acetileno. ¿Y qué me están preguntando? Calcula el volumen en litros de oxígeno requerido para la combustión. Entonces, como yo sé que esas cantidades molares se relacionan, entonces, por cada 2 mol, por cada 2 mol de acetileno, yo necesito 5 moles de oxígeno. Entonces, 2 de acetileno se me relacionan con 5 moles de oxígeno. Como aquí tengo moles y aquí tengo litros, estos moles se me cancelan con moles y me quedan litros de acetileno, de oxígeno, perdón. Entonces, 7,64 por 5 entre 2 me está dando que se requieren 19,1 litros de oxígeno. Y esa sería la respuesta a esa pregunta. Okay. Vamos a ver, aquí está la ecuación correctamente balanceada para averiguarlo. Y por cada 2 litros de acetileno requiero 5 litros de oxígeno para que me queden 19,1 litros de oxígeno. Ahora vamos a empezar a ver otro temita, otro subtema que relaciona la mezcla de diferentes gases y otro término que se llama presiones parciales. Las presiones parciales son las presiones que tendría un gas dentro de una mezcla de componentes individuales en su mezcla. Es decir, cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, digamos aire, que supongamos que ese aire está compuesto solamente por nitrógeno y oxígeno, entonces ese gas se relaciona cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, podemos relacionar o podríamos decir que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que ejercería un gas si estuviera solo. Entonces, la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. Entonces, si PT es la presión total y P1, P2, P3, dependiendo de la cantidad de gases que conformen esa mezcla, son las presiones parciales de los gases de esa mezcla, nosotros podemos decir que la ley de Dalton se puede escribir de la siguiente forma. Entonces, la presión total
es la suma de las presiones parciales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una mezcla de dos gases, digamos nitrógeno y oxígeno, la presión total va a ser la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del oxígeno. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros tenemos una mezcla de dos gases, vean acá, tenemos helio y tenemos argón. Entonces, si nosotros unimos, por ejemplo, combinamos en un mismo volumen estos dos gases, pues la presión total sería 6 atmósferas, ¿verdad? En un mismo volumen, ¿de acuerdo? Vean que el argón se muestra acá como esferas azules y el helio, que es más pequeño, se muestra como esferas rojas. Entonces, por medio de este diagrama, de esta imagen, relacionamos esa ley de las presiones parciales. Ahora vamos a hacer un ejercicio con respecto a la ley o a la mezcla de gases y nos está diciendo, pongamos atención, ¿cuál es la presión que ejerce una mezcla de 1 gramo de hidrógeno y 5 gramos de helio cuando la mezcla está confinada a un volumen de 5 litros y 20 grados Celsius? Ok. Entonces, veamos. Ya sabemos que PT es igual a P1 más P2, porque en este caso estamos hablando de dos gases solamente. Entonces podríamos decir que la presión total va a ser igual a la suma de la presión del hidrógeno más la presión del helio. Entonces dice, la mezcla está confinada a un volumen y a una temperatura. Entonces, ¿cuánto es? 1 gramo de hidrógeno. Para pasarlo a moles, tenemos que multiplicarlo por la masa molar. Entonces, la masa molar del hidrógeno es igual a 2.02 gramos de hidrógeno es igual a 1 mol de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y cuando estamos hablando del helio, para pasarlo a moles, porque lo vamos a utilizar en la ecuación del gas ideal, la masa molar del helio es aproximadamente 4. Entonces, y como es monoatómico, 4, gramos de helio es igual a 1 mol de helio. ¿Ok? Vamos a relacionar estas cantidades. Entonces, 1 entre 1 gramo entre 2.02 está dando que son 0, aproximadamente 0,5 moles de hidrógeno y de helio son 1,25 moles de helio, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, gramos de helio se cancela con gramos de helio para que me queden moles de helio y gramos de hidrógeno se cancelan con gramos de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la ecuación que yo voy a utilizar acá para sacar la presión de cada uno de ellos? La ecuación del gas ideal, ¿verdad? PV es igual a NR. ¿Ok? Seguimos. Entonces, para averiguar la presión de cada uno de ellos, los componentes individuales, entonces vamos a despejar para la presión.
Entonces, para la presión del hidrógeno, vamos a utilizar los moles de hidrógeno multiplicado por la constante de los gases ideales, 0,8206 litro por atmósfera entre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura, que la temperatura la necesito en grados Kelvin. Entonces, 20 más 273 es igual a 293 Kelvin. ¿De acuerdo? Y todo esto lo tengo que dividir entre el volumen, que el volumen es igual a 5 litros. ¿Ok? Para averiguar la presión parcial del helio, hacemos el procedimiento análogo, pero con los datos del helio. Entonces, 1,25 mol de helio por la constante de los gases ideales y ahora sí vamos a ver cuánto me da cada una de estas. 0.5 por 0.08206 por 293 entre 5. Esta presión me está dando 2,4 atmósferas, y la del helio 1.25 por 0.08206 por 293 entre 5 litros, esto me da 6,01 atmósferas. Ahora, ¿cuál sería la presión total? Para averiguar la presión total, entonces yo sumo la presión del helio más la presión del hidrógeno. Entonces, voy a hacerlo aquí en otro color porque ya se me quedó pequeño el espacio. Entonces la presión total es igual a 2,40 más 6,01, y esto me está dando 8,41 atmósferas, ¿verdad? Entonces, esa es la presión total de la mezcla de esos dos gases. Bueno, acá lo hacen de una forma diferente, pero sin embargo, ustedes ven que se cumple la regla. Ahora, vamos a ahondar en otro tema llamado presiones parciales y fracciones molares. Entonces, como cada gas de una mezcla tiene un comportamiento independiente, es fácil relacionar la cantidad de un gas en una mezcla con su presión parcial. Para un gas ideal, PV es igual a P es igual a nRT entre V, así que podemos escribir que la P1, ¿verdad? La presión de un gas entre la presión total es igual a la cantidad de moles de ese gas por RT entre el volumen, y todo eso dividido entre los moles totales por R3 entre V. Y si ustedes notan, todo esto es constante para ambos casos. R, T y V se mantiene constante para una mezcla de gases. Entonces, nos queda que P1 entre PT, P1, presión del gas 1 entre la presión del gas 2 es igual a las moles de 1 entre los moles totales. Ese cociente de moles N1 entre N total se denomina la fracción molar del gas 1. ¿Y qué es la fracción molar del gas 1? Son
la cantidad de moles de ese gas entre la cantidad de moles totales. Y esa fracción se denomina como X1. Y es un número adimensional, ¿verdad? Que no tiene unidades, eso significa adimensional, que expresa la relación entre el número de moles de un componente y el número de moles totales de la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podríamos decir que la presión parcial de un gas, ¿verdad?, es igual a la fracción molar de ese gas por la presión total. Vamos a ver un ejercicio. Dice, cálculo de las presiones parciales en una mezcla de gases. Dice, ¿cuáles son las presiones parciales de H2 y de helio, de hidrógeno y de helio en la mezcla de gases del ejemplo 6.14, que es el que acabamos de ver? Dice, un posible enfoque consiste en la aplicación directa de la ley de Dalton, es decir, el cálculo de la presión que cada gas ejercería si se encontrase solo en el recipiente. ¿Ustedes se acuerdan cuál era? La presión total era 8,4 atmósferas. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la presión del helio? La presión del helio era igual a 6,01 atmósferas. Y la presión del hidrógeno era igual a 2,40. Entonces, la presión total es igual a la fracción molar del gas 1, Entonces, la presión parcial del gas 1 es igual a la fracción molar del gas 1 por la presión total. Y la presión parcial del gas 2 es igual a la fracción molar del gas 2 por la presión total. Ven acá como la presión del hidrógeno es igual a los moles de hidrógeno por RT entre V. Y la presión del helio es los moles de helio por RT entre V. Entonces, esta expresión proporciona una manera más sencilla de resolver el problema porque ya sabemos que la presión total es igual a 8,4 atmósferas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabemos que si la presión total es 8,4 atmósferas, nosotros podemos hacer la fracción molar, por ejemplo, en este caso del hidrógeno, sería los moles de hidrógeno entre los moles totales por la presión total. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? La presión del hidrógeno es igual a los moles de hidrógeno entre los moles totales por la presión total, que esto es análogo a decir la fracción molar del hidrógeno por la presión total, es igual a la presión del hidrógeno. Entonces vean que, al igual que en un ejemplo anterior, si nosotros combinamos los dos volúmenes o los dos moles, obtenemos la misma cantidad de moles para cada uno. Vean que si nosotros combinamos las cantidades molares, pues es como si sumáramos los componentes de forma individual. Mientras el volumen se mantenga constante y la temperatura también se mantenga constante. ¿De acuerdo? Vean que si por ejemplo para medio mol de hidrógeno la presión es igual a 2,4 atmósferas a este volumen y esta temperatura. Para
una presión de 6 atmósferas, que corresponde a 1,25 moles de hidrógeno, si nosotros combinamos estos dos, entonces la sumatoria, la presión total, sería la presión como si sumáramos cada uno de los componentes de forma individual. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular son algunas generalizaciones acerca del comportamiento de los gases y que explica un poco el comportamiento de estos mismos. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que un gas está compuesto de moléculas que están separadas por distancias mucho mayores que sus propias dimensiones. Entonces, como ustedes ven en los diagramas ahí, ustedes ven que las moléculas son muy pequeñas y el volumen es muy grande. Otro de los enunciados de la teoría cinética molecular es que las moléculas de los gases están en continuo movimiento y en dirección aleatoria, y con frecuencia chocan las unas con las otras. Sin embargo, cuando esos choques ocurren, la energía total de las moléculas en un sistema permanece completamente inalterada. Es decir, no hay intercambio de energía con el entorno. Otro de los postulados de la teoría cinética molecular es que las moléculas de los gases no ejercen fuerzas entre sí de atracción o de repulsión, ¿verdad? No son como los sólidos o como los líquidos, ¿verdad? Que lo que ocurre es que las moléculas se atraen entre sí, como los compuestos iónicos. Y el otro postulado de la teoría cinética molecular es que la energía, y otro postulado de la teoría cinética es que la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura del gas en Kelvin y se relaciona por medio de esta ecuación. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, a una constante por su temperatura. ¿Cómo aplicamos nosotros esta teoría con respecto a lo que es la compresibilidad de los gases? Ok, como las moléculas en fase gaseosa se encuentran separadas por grandes distancias, entonces los gases se pueden comprimir fácilmente para ocupar un volumen menor, porque las moléculas están separadas muy separadas entre sí. ¿De acuerdo? Después, ¿cómo relacionamos esta teoría cinética molecular con la ley de Boyle? Entonces, dice que la presión de un gas la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Entonces, cuando el volumen disminuye, la presión aumenta y viceversa. ¿Qué ocurre? Que la presión ejercida por un gas es consecuencia del impacto de las moléculas con las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, la velocidad de colisión o el número de colisiones con las paredes por segundo es proporcional a la densidad de partículas que hay dentro de ese recipiente. Entonces, al disminuir el volumen de cierta cantidad de gas, aumenta la densidad con la que las partículas están cerca las unas de las otras y por lo tanto aumenta la velocidad de colisión. ¿Se acuerdan lo que decía la ley de Charles? La ley de Charles dice que al aumentar la temperatura también aumenta la energía cinética promedio. ¿Qué sucede? Que como la energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta, al aumentar la temperatura también aumenta la energía cinética. Y como aumenta la energía cinética, las moléculas chocan más frecuentemente entre sí con las paredes del recipiente y con mayor fuerza. Por lo tanto, aumenta la presión. La ley de Avogadro. ¿Cómo relacionamos nosotros la ley de Avogadro con la teoría cinética? Bueno, dice que se ha demostrado que la presión de un gas es directamente proporcional a la densidad y a la temperatura del gas. Entonces, como la masa del gas es directamente proporcional al número de moles,
La densidad se expresa como N entre V. La densidad es igual a N entre V. Y se acuerdan de la ley de Dalton, que es la que acabamos de ver, la de las presiones parciales. Entonces, si las moléculas no se atraen o se repelen entre sí, entonces como consecuencia la presión total estará dada por la suma de las presiones individuales. Eso es con respecto a los postulados de la teoría cinética molecular. Ahora, vean cómo relacionamos esto también de la teoría cinética molecular por medio de estas curvas, que estas curvas se llaman curvas de distribución de velocidad de Maxwell. En la izquierda podemos ver moléculas de cloro, de nitrógeno y de helio. Y en este gráfico de la derecha podemos ver que solo son moléculas de nitrógeno, pero a diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la distribución de velocidades moleculares puede cambiar con respecto a la temperatura y con respecto a al tamaño o a la masa molar que tenga un gas. Vean, por ejemplo, el helio tiene una masa molar muy baja, pero entonces vean la rapidez con la que se encuentran el número de moléculas acá. El nitrógeno tiene una masa molar un poco mayor, entonces vean que la rapidez molecular, ¿qué hace? Disminuye. Y el cloro tiene una masa molar todavía mayor. Vean lo que pasa cuando aumenta la temperatura. Vean que el comportamiento en ambos casos es similar. Vean qué pasa con el nitrógeno. Cuando el nitrógeno se encuentra a 100 grados Celsius, a 100 Kelvin, solamente una pequeña fracción del total de las moléculas de nitrógeno se encuentran a una rapidez acá, a una rapidez que es un poco baja. Después, la rapidez molecular a 300 Kelvin, ya hay una fracción de las moléculas de nitrógeno un poco más grande. Vean que la curva se va haciendo más ancha, que se encuentran en una rapidez un poco más alta. Entonces, entre más incrementamos la temperatura, mayor fracción del total de moléculas va a haber a una velocidad más alta. Y por último, vamos a plantear los conceptos de lo que es la efusión y la difusión molecular de los gases. Entonces, la efusión corresponde al escape del gas a través de un agujero diminuto en un espacio evacuado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo un gas dentro de un recipiente y yo le hago un agujero chiquito a ese recipiente donde se encuentran las moléculas del gas, ese gas, por naturaleza propia, va a empezar a fluir hacia el otro extremo, ¿verdad? Ese es el concepto de efusión. Y la difusión es la dispersión de un gas dentro de un espacio o dentro de una segunda sustancia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos hidrógeno y nitrógeno y digamos que está separado por medio de una barrera, cuando nosotros eliminamos esa barrera, pues por el movimiento aleatorio de las partículas se va a hacer una mezcla homogénea de los diferentes gases. Ese es el concepto de difusión. ¿Y qué ocurre? Que este proceso de efusión y el proceso de difusión ocurre a diferentes velocidades, dependiendo de la masa molar que tengan los gases y dependiendo de otra serie de cosas también. Pero se relacionan la velocidad de difusión de dos gases por medio de esta operación matemática que encontramos acá, donde M2 y M1 son las masas molares y R1 y R2 son las velocidades de efusión, ¿de acuerdo?
Vean, por ejemplo, si nosotros tenemos un gas como el nitrógeno y el helio, vean que, por ejemplo, el helio tiende a subir porque el helio es más liviano que el aire. El nitrógeno es más pesado que el aire, entonces tiende a caer. ¿Qué pasa? Que después de un tiempo, el globo con helio se hace más pequeño. ¿Por qué? Por la difusión, por el proceso de difusión que ocurre, sino que entonces las moléculas de helio escapan a través de las paredes del globo y se desinflan hasta estar en equilibrio con la presión, con la presión atmosférica. Por el proceso de difusión. Como el proceso de difusión del nitrógeno sea mucho más lento, porque porque la masa molar del nitrógeno es mucho más alta, entonces vean que después de un tiempo prácticamente el globo de nitrógeno se mantiene igual. Entonces, nosotros podemos decir que dos gases distintos que están a la misma temperatura tienen el mismo valor de energía cinética, que está relacionado por medio de esta ecuación, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Significa que las moléculas con una masa m más pequeña tienen una velocidad mayor, porque la energía cinética tiene que ser la misma. Entonces, cuando la difusión tiene lugar en condiciones restrictivas, como las que acabamos de describir, se puede utilizar la ecuación 623, que es la anterior, para determinar cuál de los gases se funde más deprisa. Es decir, cuál se funde en un tiempo más corto y cuál recorre una distancia mayor en un periodo de tiempo dado. ¿A razón de qué? De las velocidades moleculares, de la velocidad de fusión, de los tiempos de fusión, de las distancias recorridas y de la cantidad de gas. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, comparación de las cantidades de gases que se funden a través de un orificio. Entonces dice que 2,2 por 10 a la menos 4 moles de nitrógeno se funden a través de un agujero pequeño en 105 segundos. ¿Cuánto hidrógeno se fundiría a través del mismo orificio en 105 segundos? Entonces, vamos a ver este ejercicio. Como podemos relacionar las cantidades molares, vamos a ver entonces cuánto hidrógeno se fundiría a través del mismo orificio en este mismo tiempo. Nosotros podemos relacionar por medio de la ecuación 624, que nos dice que R1 entre R2 es igual a la raíz cuadrada de M2 entre M1, donde estas son las masas molares y estas son las velocidades de fusión. Si tenemos que son hidrógeno y nitrógeno, para la masa molecular del nitrógeno es 28 y la del hidrógeno es aproximadamente 2. Si para el nitrógeno se fundieron 2,2 por 10 a la menos 4 moles, podemos averiguar cuántos moles se funden de hidrógeno. Entonces,
Aquí vamos a averiguar los moles de hidrógeno. Y esto lo vamos a hacer así, 2,2 por 10 a la menos 4 moles por la raíz cuadrada de 14. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 14? Entonces la cantidad de moles que se funden de hidrógeno serían 8,2 por 10 a la menos 4. Vean que es mayor a la cantidad de moles que se fundieron de nitrógeno, lo cual es correspondiente porque el hidrógeno tiene un menor peso molecular.